Sí, que... Bueno, soy Nora Grañana, neuróloga infantil del Hospital Durán y coordino el programa Protectea de orientación temprana en trastornos del desarrollo y en espectro autista. Un poco la idea era contarles nuestra experiencia en lo que tiene que ver con la atención de los trastornos de conducta en las personas con discapacidad durante la pandemia y también un poco de cómo poder ayudarlos a transitar esta situación y a poder acompañar los problemas de conducta y sobre todo la atención cuando consultan en un centro de salud o en un hospital. Si podés la próxima. Bueno, en la siguiente, no sé si me escuchás, Bernardo. ¿Nora? ¿Nora? Sí. ¿Nora? No te escucho bien a vos. Ahí está, perfecto. En la siguiente filmina, creo que con el mouse la avanzás. Ah, está perfecto. Bueno, no podemos dejar de decir, dice el presidente de la Organización Mundial de la Salud, lo más fuerte y claro, todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia. Realmente, del modo que uno enfrente la atención de los pacientes, claramente puede ser amigable o puede ser negligente, y creo que estamos haciendo en nuestra pequeña medida una diferencia. En la próxima. Bueno, rápidamente todos sabemos que el COVID-19 es una infección por el virus SARS-CoV-2 o coronavirus, antes de esto que se inició en Wuhan, China, en diciembre de 2019, no había información sobre este virus. Fíjense que nosotros recibíamos las noticias de China y durante enero y febrero nos costó mucho pensar en la idea de prepararnos, ¿no? Cómo uno a veces neglige lo desconocido, y esto no es solamente, me refiero a lo desconocido que significa para nosotros un virus nuevo, sino también lo que significa cuando llega a la consulta un paciente que tiene una discapacidad, ¿no? Esto genera a veces la necesidad de que se atienda en su lugar de cabecera, ¿no? En realidad, el paciente con discapacidad, todo tiene que ver con su discapacidad, y el paciente con discapacidad puede tener infecciones, puede tener cáncer, puede tener muchas cosas, digamos, además de su discapacidad. ¿Me podés pasar la próxima? La siguiente, sobre el coronavirus. La siguiente. Bueno, esto ustedes todos lo conocen, digamos, como concepto de triage, los criterios de alarma, la fiebre alta persistente, el cansancio, la falta de olfato y gusto y la tos seca. Pero fíjense que en los niños, el concepto, cuando hablamos de jóvenes con discapacidad y niños, el concepto cambia. Esto se ve claramente en el adulto mayor. Nosotros en el Hospital Durán estamos recibiendo mucha población de los barrios vulnerables, y el paciente joven, sea de área vulnerable o sea neurotípico o con discapacidad, no necesariamente tiene fiebre en el momento de la consulta. De hecho, los niños que tenemos internados, y tenemos más de 100 sintomáticos, solo menos del 10% tienen fiebre. Es decir, que si ustedes reciben en el hospital, en la consulta, un paciente joven, no necesariamente va a tener fiebre. De hecho, nosotros en el 90% de nuestras consultas, el motivo de consulta y lo que acompaña a la consulta no es la fiebre. El concepto de cansancio, falta de olfato y gusto, es algo que muy difícilmente puede reportar el paciente con discapacidad por sus problemas de comunicación. No pueden reportar estos síntomas, pueden tener malestar y reportarlo como un problema de conducta, no como una discapacidad, no como una referencia exacta. Y respecto de la tos seca, en realidad lo que nosotros encontramos muchas veces es en los jóvenes y en los niños episodios de gastroenteritis sin causa aparente o eczemas cutáneos
generalizados, a veces de tipo morbiliforme, y los síntomas respiratorios puros no necesariamente no son los más frecuentes. Es decir, que la demanda de consulta en el centro de atención primaria no necesariamente es por el triage típico. En la próxima, tenemos que, esta. Nosotros sabemos que el 80% de las personas jóvenes se recupera, pero los pacientes con discapacidad son una población de riesgo. ¿Por qué son una población de riesgo? No necesariamente porque tengan menos defensas sistémicas, sino que tienen menor eficiencia al toser, son personas que tienen menos cuidados en su higiene, entienden menos el concepto de evitar tocar y el temor al contagio. Es decir, que tienen menos defensas, pero menos defensas desde el punto de vista operativo, instrumental, no necesariamente en su sangre. Tienen más dificultad en establecer terapeuta, no tocaron a los padres, tocaron a los abuelitos, y así el terapeuta iría contagiando de casa en casa. Además, son una población vulnerable ante el abuso en la situación de confinamiento, es decir, tienen menos posibilidad de defenderse y están más aislados, no solamente físicamente, sino que tienen menos posibilidades de comunicar. La próxima. Brevemente, unas estadísticas en discapacidad sobre el coronavirus. La próxima, voy rápido porque sé que están cansados, pero me parece que son puntos importantes. La población con discapacidad tiene una mortalidad entre 3 y 6 veces más alta que la población neurotípica en mortalidad en relación al coronavirus en los trabajos realizados en China y en Inglaterra. Por un lado, por los valores menores defensas que tienen ante la situación de discapacidad. Por otro lado, son poblaciones que a veces tienen niveles socioeconómicos más bajos y menos recursos de consulta y de derivación temprana. Esto, como ustedes lo ven, en azul están los varones, son más, digamos, vulnerables que las mujeres en relación al mismo nivel de discapacidad. En la próxima. Acá les aclaro, en las consultas que tenemos en pacientes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo, en la situación de COVID, ¿qué nos está pasando? Bueno, todos sabemos que tienen menor acceso a las consultas de control, por lo cual la mayoría de las consultas tienen que ver con factores de desencadenantes y factores de detonamiento en el momento del confinamiento. ¿Cuál es la población que está haciendo más consultas y que tienen más problemas? Los jóvenes que tienen trastornos de conducta, trastornos mentales, hiperactividad e impulsividad. La población con ADHD es la que tiene mayor inquietud y menor tolerancia al encierro, con lo cual se quedan menos en las sesiones en la escuela, tienen dificultades para prestar atención y para mantener la escolaridad virtual. Tienen más crisis conductuales, tienen más episodios de impulsividad, más comorbilidades. Esto incrementa la morbilidad y también la mortalidad. Las poblaciones con trastornos en el espectro autista y trastornos de la comunicación, curiosamente, al tener menor presión social, tienen menos consulta. Lo que uno ve es que en la vida cotidiana tienen ansiedad, especialmente preguntan permanentemente porque no entienden los cambios de rutina, que no están yendo a la escuela, no comprenden la información en los medios, con lo cual lo importante es trabajar la desorganización en la vida cotidiana, tratar de establecer agendas, mantenerle las rutinas, mantenerle los horarios en que se levantan y se acuestan, tratar de lograr que mantengan algunas terapias en forma virtual,
aunque nosotros sabemos que los pacientes que recurren a los servicios públicos en este momento tienen una gran pérdida de los servicios terapéuticos. Como les decía, también nos pasa que los pacientes en la situación de pérdida de servicios tienen menor posibilidad de recibir terapeutas y no se aconseja que vayan a domicilio dado los riesgos de contagio. En el caso de la población con discapacidad intelectual, además de tener menos defensas, menos respuesta a la higiene y déficit en el distanciamiento social, tienen dificultades en adaptarse a la educación virtual y pierden muchas veces la posibilidad de mantener los recursos de educación. En la próxima, en cuanto a las medidas de prevención, la próxima, yo se los dejo para que los que tengan pacientes con discapacidad en tratamiento, estos son los recursos que han publicado de salud mental para hiperactividad, para pacientes con discapacidad de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro equipo de Ecoprotectea está ahí la información para el mail para pedir la información y la página de Protectea al final con los recursos en bibliografía. Y además hay equipos que se conectan para dar soporte a padres, como el de Includenic, Brincar, que son las páginas que dan recursos para padres durante la epidemia. La próxima. Estas son las recomendaciones cuando tienen que asistir a la consulta o a centros terapéuticos. Y en la próxima, esto me parece muy importante. Yo no sé si hay enfermeros conectados, pero acá les dejo en la página de APADEA, se hicieron unas jornadas. Elizabeth Martínez es una enfermera nuestra del Hospital Durán y ahí está el link a la presentación online que está subida en YouTube. ¿Cómo atender a personas con discapacidad? Elizabeth está en la guardia y es mamá de un chico con autismo y nos da recomendaciones cómo poder ayudar a una familia que consulta con un paciente con discapacidad, ayudarles a que la familia le transmita, anticipar el procedimiento que se va a realizar con palabras sencillas, utilizar claves visuales, señalarle, mostrarle los materiales que se van a usar, utilizar gestos, porque las personas con discapacidad en situaciones de estrés les cuesta mucho entender lo que se va a hacer. Tratar al dejar a los padres o a los familiares presentes durante el procedimiento, sobre todo aquellos que estén cancheros para explicar y contener. Existe material que ahí Elizabeth lo muestra en la presentación con historias sociales, donde uno les va a mostrar la secuencia. Primero te voy a pasar el algodón, después te voy a poner el estetoscopio para cómo revisarlos y cómo poder completar la consulta. En la próxima, esto se los dejo para leer. 10 tips que estableció, esta es una psicóloga, Karina Batoglia, del INDIAM, que es el centro de INDIPAM, el Centro de Lomas de Zamora de Atención de Personas con Discapacidad, de preguntas que hacen los padres y los jóvenes con discapacidad. ¿Qué va a pasar si mi hijo se contagia? Bueno, en caso de discapacidad se puede permitir la presencia del adulto. ¿Qué pasa si se enferman los padres y no tienen una red de contención? Bueno, los equipos de trabajadores sociales del hospital tienen protocolos para poder ayudarlos al cuidado. Cuando tienen miedo, preguntarles a qué tienen miedo, porque uno a veces piensa que tienen miedo a las jeringas y en realidad tienen miedo a otras cosas. Cómo explicarle que están todos en casa pero no son vacaciones, es decir, establecer rutinas y no dejar que se desorganicen, porque las personas con discapacidad se organizan a través de sus rutinas diarias. La próxima, cómo manejar la inflexibilidad. Este cambio de rutinas los hace más inflexibles y entonces establecer planes para poder diseñar en el día a día los cambios de rutinas. Cómo lograr que realicen actividades en la escuela, establecer una agenda, en qué momentos se tienen que conectar y poder participar de la clase. Cómo manejar el apetito. Imagínense que todos estamos comiendo más, armar una agenda, en qué momentos se puede comer, qué cosas se pueden comer y tener a disponibilidad frutas y cereales que no engorden tanto.
La próxima, cómo manejar los problemas de conducta y sueño, cómo podemos hacer que comprenda que no puede ver a sus familiares y recurrir a las redes, a verlos en forma virtual, cuando tienen problemas de sueño y vuelven a querer dormir con los padres o con adultos. Esto es importante generar, además de las rutinas, muchos momentos de actividad física durante el día, no dejarles hacer siestas y mantener los horarios de despertar temprano. Cómo manejar la frustración al no poder cumplir con los compromisos agendados, establecer agendas por meses. En septiembre salimos de cuarentena, en octubre volvemos a terapias, digo de manera optimista, pero poder dárselo una agenda para que estas jóvenes puedan poderse manejar la situación. La próxima, bueno, muchas gracias. Acá dejo espacio para preguntas, el mail, y ya dejé la página de Protectea para poder transmitir la información que necesiten para los pacientes. Bueno, gracias Bernardo y a todo el comité. Dejo abierto a preguntas. Si hay gente que trabaje con discapacidad. Bueno, Nora, muy bien. Ahora, los que quieran hacer alguna pregunta pueden habilitar el micrófono y preguntarle directamente a Nora o por el chat. Esperamos un poquito, Nora. Bueno, mientras... Nora, ¿qué tal? Yo soy Viviana Sala. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por participar. Y bueno, si bien vos lo nombraste, creo que una de las dificultades más grandes es el tema del acceso a terapia, todas las terapias que los chicos hacen en sus casas, o sea, que están cortadas. El tema de cómo se están manejando, o sea, más allá del hospital, con el tema de las videollamadas o las entrevistas por videoconferencia, están haciendo más hincapié con los padres. Esto me refiero tanto en el ámbito público como privado, ¿no? Sí, bueno, nosotros en realidad el tema de la consulta online por videoconferencia, no solamente que funciona, sino que les da mucha tranquilidad a los padres de no exponer al hijo, tanto en el medio privado como en el público. Nosotros en el nivel público, en algunos de los servicios, seguimos haciendo videollamadas, sobre todo en aquellos pacientes que además necesitan ajustes farmacológicos para su epilepsia, para su conducta. Eso está funcionando muy bien. Para aquellos que podemos mantenerlo, es claro que muchos de nosotros estamos afectados a la pandemia, atendiendo demandas de COVID y de pediatría, de acuerdo a las necesidades de cada hospital. La mayoría de los hospitales son COVID dentro de los servicios que atienden discapacidad, pero en el caso nuestro del hospital, dejamos un email para las consultas ya de nuestros pacientes que están manteniendo los controles. Lo que sí está complicado a los que tienen obra social. En el caso de discapacidad, la mayoría de los pacientes tienen obra social porque muchas veces sacan el monotributo y tienen la atención, la cobertura completa por la ley de discapacidad. Los poquitos que nos quedan en general son los niños pequeños en los lugares, en las áreas de vulnerabilidad, que contaban solo con las intervenciones en centros de salud, y esas no están abocados todos a la pandemia. Y en relación, o sea, digamos, este virus, bueno, es un virus neurotropo, digamos, ¿han tenido chiquitos discapacitados, o vos sabés de chicos con discapacidad afectados por el COVID, digamos, y si esto ha afectado en ellos, o sea, la parte neurológica, digamos, más que en otros, digamos... Bueno, es muy importante tu pregunta y gracias por la invitación, que no te dije en la anterior. Gracias a todos por este espacio, porque es, digamos, una población minoritaria la discapacidad, pero es una consulta y generalmente esto que, digamos, planteábamos recién, la consulta se ensucia mucho por la dificultad para transmitir de estos chicos. En general hemos tenido bastante buena respuesta con el tema del aislamiento. De hecho, los chicos este año con discapacidad han tenido menos enfermedades de todo tipo y muchas menos consultas por COVID.
digamos, nos ha pasado un par de pacientes con COVID con discapacidad o con epilepsia, pero no más que la población en general. En otros países donde el aislamiento no se está cumpliendo de manera tan clara, sí hay mucho mayor contagio, y esto que les mostraba en las estadísticas, tienen 5 o 6 veces más de mortalidad, no porque necesariamente tengan menos defensa, sino que tienen menos posibilidades, digamos, de cuidarse. Y dentro de las complicaciones neurológicas, como virus neurotropo, más de tipo encefalopatías desmielinizantes, pero no son tan frecuentes realmente. Son más frecuentes las encefalopatías desmielinizantes en las poblaciones inmunodeprimidas como las de ustedes, en las poblaciones oncológicas, más que en las personas con discapacidad. Esto que decís en relación al cuidado, ¿no? Es muy importante, porque bueno, a veces en este momento que todos están tan cansados con el tema de la cuarentena y los días y digamos, la población general tiene que saber que el tema no es contagiarnos, aquellos que probablemente no pase más de un contagio leve, sino que cada uno que se contagia leve contagia gente que tiene factores de riesgo importantes, y ahí, digamos, o sea, con las consecuencias pertinentes a esto. O sea, no se trata de uno, sino se trata de la población general y de la buena calidad de vida de la población general. Y que estos chicos, a su vez, tienen familias que los quieren, que los cuidan, y también, digamos, o sea, merecen, digamos, o sea, ser cuidados, ¿no? Por más que sea una población minoritaria. Sí, verdaderamente lo que uno ve en el hospital, una anécdota es que al inicio de la pandemia se pensaba de los hospitales pediátricos en relación al COVID, y digamos, por las charlas que hemos tenido con los profesionales de los distintos hospitales pediátricos, ellos realmente tienen muy pocos chicos en la consulta y muy pocos chicos internados, porque en realidad esto que vos decís, la mayoría de las veces los jóvenes son poco sintomáticos o asintomáticos, contagian a la familia que sí tienen problemas oncológicos, de enfermedades crónicas, y son los que van a tener consecuencias más graves. Después termina toda la familia internada en el hospital general, es decir, que el hospital pediátrico se usó poco. Nosotros, por ejemplo, como servicio pediátrico en el hospital general, tenemos muchísimos chicos oligosintomáticos, pero que son los que van transmitiendo en la enfermedad a los adultos mayores. Después ellos tienen pocos síntomas, los que se complican y van a terapia son los familiares mayores, por lo cual el tema de la cuarentena, que digamos, para ser positivo ya nos queda bastante menos y ya falta poco, el tema de aguantar ha sido crucial en la baja diseminación y en el bajo contagio, porque los jóvenes y los niños son los que van a ser los grandes portadores, digamos. Nora, te agradecemos mucho, y después te mandamos el video de la grabación. Bueno, y muchísimas gracias, muchísimas gracias, muy importante tu aporte. Bueno, Nora, genial, gracias. Gracias a ustedes, y los felicito nuevamente a ambos por el trabajo que están haciendo. Es uno de los pocos equipos que están haciendo un taller en función de COVID. Creo que es un trabajo muy importante, y de ahí aprendemos todos. Yo lo escuchaba a la doctora que presentó antes, creo que todos salimos un poco con un beneficio de ustedes. Gracias. Muchas gracias a vos.